queridos amigos de Entre Puntos. Señores, esta noche vamos a hablar de arte y de cómo el arte a través de la historia se ha vinculado con la filosofía y con la historia de la humanidad, de donde toma casi todos sus temas de una u otra manera, ¿verdad? Todo tiene que ver. Bueno, esta semana, este domingo, nos acompañan el arquitecto Gamal Michelén, crítico, especialista y doctor en arte y filosofía, y el artista Julio Natera, dominicano, radicado en Miami, pintor, que nos presenta en esta ocasión su colección de cuadros inspirados en los 7 pecados capitales. Bueno, pecados capitales es el nombre de esta interpretación de Julio Natera y tiene, pues, por supuesto, los cuatro que se llaman vicios, ¿no? La lujuria, la vanidad, la pereza, la envidia, la gula, la ira y la avaricia. Declarados estos por el cristianismo como los 7 pecados capitales. Bueno, vemos que durante la historia en distintas ocasiones se han utilizado los 7 pecados capitales como tema sobre la moral. Es una especie como, yo diría, como de recuento de los vicios humanos enumerados por primera vez yo creo que fue por los monjes cristianos orientales. Bueno, pero vamos a darle las buenas noches a Gamal y a Julio. Buenas noches, Gamal. Buenas noches, Julio. Qué bueno tenerlos con nosotros y hablar, pues, de un tema distendido. Ya no vamos a hablar de economía, de impuestos, de que la clase media está más presionada. La clase media ya es de octavo. Ya no es media. Está buena esa, la voy a copiar. La clase media ya es de octavo, no media. Bueno, yo quiero hablar, Gamal, que tú introduzcas el tema, hablando específicamente quizás en la pintura, cuáles son los temas más utilizados, cómo se mezcla muchas veces el arte y la filosofía en los temas, en el concepto temático, ¿verdad? Muchas veces es también, bueno, pues te lo piden, hágame tal cosa, este tema, y el artista tiene, pues, el poder de enfocarlo, de ver cómo lo hace, pero a veces te piden algo temático. En el caso de Julio, él ha escogido, Julio Natera siempre tiene una base filosófica. Él no solamente tiene esta exposición que nos presenta ahora, que es de los 7 pecados capitales, sino que también ha hecho naturalezas, ha hecho collage, ha hecho muchas técnicas, pero en este caso nos vamos a enfocar en los 7 pecados capitales, que es una obra interesantísima, una colección interesantísima que tiene Julio. Pero entonces yo te pregunto a ti, Gamal, como un profesional completo en el área del arte, yo creo que nadie en nuestro país pues puede manejar los temas como de historia de la humanidad, filosofía y arte como tú. Bueno, esa relación entre filosofía, arte, escogencia de los temas, cómo exponerlos, o sea, cómo graficarlos, cuando el artista tiene el lienzo en blanco. Háblame un poco de esa parte. Sí, buenas noches. Yo creo en el arte por el placer del arte mismo, en un arte sin tema ni nada. Pero creo también que un artista, en este caso, representar, por ejemplo, la lujuria, la avaricia, se vuelve hasta medio abstracto como idea. Y simbólico. Simbólico es la palabra, simbólico. Mira el caso, por ejemplo, a Miguel Ángel se le hace un encargo. Él le dobló el pulso al Papa Julio II, porque los dos tenían muy fuerte carácter. Wow. Al Papa le decían el terrible. Miguel Ángel hizo al final lo que quiso, pero tenía un tema encargado. Me vino a la cabeza tú hablando ahora la Marcha de la Humanidad de Siqueiro, que está al lado del World Trade Center en el Distrito Federal en México, que es el mural más grande del mundo, que te expresa en su mentalidad socialista cómo la humanidad está marchando hacia un hombre nuevo, que está al final, que es el hombre que aparece en las manos así, que da, o sea, que no es egoísta, sino que vive para una comunidad. Qué lindo concepto. Claro. El simbolismo es un movimiento real, inclusive literario, filosófico, en el arte se dio el simbolismo. Por ejemplo, cuando Rubén Darío habla de un pájaro azul, ¿qué tiene que ver un pájaro azul con una depresión? Sí. El caso de Edgar Allan Poe, que te menciona al cuervo. ¿Por qué el cuervo es malo? Porque hay flores del mal, como en los poemas de Baudelaire. Y mira cómo se vuelven clichés y ya pues relacionamos este tipo de cosas, el cuervo con la maldad, el azul con la melancolía. Y en el caso de Julio, que yo me puse anoche a revisar sus imágenes, la disfruté muchísimo, muy interesante, porque es la manera de él ver esos pecados capitales, o sea, de él representarlos.
no es la primera vez que se representan los pecados capitales. Yo creo, el caso para mí más interesante es el del Bosco. Yo no sé cómo al Bosco la Inquisición no le llamó a colación, sobre todo por el Jardín de las Delicias, pero él tiene una obra que son los 7 pecados capitales. Sí. Lo que pasa es que según el Bosco, que era un hombre religioso, pertenecía a una orden que había en Hertogenbosch, que era la orden de los hermanos simples, algo así, de la vida simple, que eran como medio asceta y cosas. Y él representa todos esos pecados capitales, pero tu manera es más contemporánea. Sí, sí. ¿Qué te mueve a entrar en este tema de representar la avaricia, la lujuria, la gula? Yo me volví a leer la Divina Comedia de Dante Alighieri. Y veo, leyendo la Divina Comedia, cómo ese tema es tan actual, cómo los mismos personajes que Dante describía en cada una de sus circunstancias son los mismos caracteres que hoy en día se encuentran en la sociedad. Y elegí usar la parte de los pecados capitales, como sintetizar eso, que enfocarme solamente en eso, porque la Divina Comedia es algo muy amplio, que habla de los diferentes estados del ser, de los diferentes lugares donde el ser puede los planos estar, del purgatorio. Sí. El purgatorio, el limbo, el paraíso, etcétera, etcétera. Pero dentro de eso él ubicaba personajes de la época en una circunstancia pecaminosa, que eran los pecados capitales, la avaricia, la envidia, el ego, y él enfatizaba mucho que el ego era el peor de los pecados, porque era la consecuencia de la mayoría de los pecados que nosotros cometemos. Y mira cómo ahora el egocentrismo se trata que con los coaching, con todo, y fíjate que hay una tendencia incluso de despojarse de ese supuesto ego, y mira cómo esos pecados capitales que se enfocaron desde la historia, desde muy antes, siguen siendo los que combatimos. Te voy a pedir permiso para salirme del tema, porque la Divina Comedia es una obra que a mí me provoca. Pero esto es tan hermoso. Fíjate que la que aparece sin pecado casi es Beatriz, Beatriz Portinari. Yo creo que el amor de Dante por Beatriz, que aparece, que es una protagonista en la Divina Comedia, sí, es uno de los más grandes amores que jamás ha existido. Nunca le puso un dedo a ella. Nunca. Tuvo 2 encuentros, la saludó 2 veces. Sí. Inclusive él describe, parece que él tenía como 13 años y ella 11 la primera vez que la ve. Y dice, la vi una vez y la amé toda la vida. O sea, él la vio y la amó. Y por eso es que en la película Hannibal, que en el soneto de la Vita Nuova, que él se lo da al esposo del Commendatore en la película, en Florencia, que es ella, él le hace cita de un verso de Dante para Beatriz, porque este es un caníbal. Pero lo que Dante dice ahí, ella de mi corazón comía. O sea, me estaba comiendo el corazón. ¿Te entiendes? Claro, la analogía es por el canibalismo de él, pero quise citarlo porque es muy hermoso. Pero lo que fíjate, es el amor de Beatriz, de Dante y Beatriz, Petrarca y Laura. Tú hablas de cómo los amores platónicos son más duraderos que los verdaderos, que los sí, que se dan. dan. A lo mejor se juntan. Sí. Exacto. A lo mejor se juntan y no cuadran. Claro. Pero la verdad, el amor platónico siempre. Pero es muy hermoso. Idealista. Claro. Sí, y el personaje de ella en la Divina Comedia es bellísimo, el de Beatriz Portinari. Sí. Bueno, la digresión, pero vamos a ver. Es un punto interesante. Y tú has hecho mucho tipo de obra, no solo esos los pecados capitales. Sí, sería interesante. Tú sabes que me inquieta en tu formación. ¿Tú trabajaste con el maestro Cruz Diez? Sí, trabajé tiempo con el maestro Cruz Diez. ¿En Venezuela? En Venezuela, en su taller de ¿Tú viviste en Venezuela varios años, verdad, viví 2 años en Venezuela. ¿Conociste a Soto y toda esa gente? Conocí a Soto. Sucede que... Antes de irte a Miami viviste en Venezuela, ¿verdad? Antes de irme a Miami. Un día voy caminando por el Parque Central y me encuentro con un letrero que dice Centro de Información Turística de la República Dominicana. Y yo, pero esto tiene que ver conmigo. Y entro y resulta que era una institución que estaba manejando turismo con República Dominicana, la Gulf and Western y Pase Campo y todas esas áreas en esa época. Estoy hablando del 74. Parque Central en Nueva York. No, Parque Central en Venezuela. En Venezuela. Perdón. En Venezuela, en Caracas. Y conocí a Diego Arria, que es hermano
No, Humberto Arias, que es hermano de Diego Arias, que era el gobernador de Caracas en ese momento. Me introduzco y me enseño mis grabados, se interesaron muchos en los grabados. ¿De qué tipo eran? ¿Cuál era tu estilo Eran linóleos que yo tenía en esa época, monoimpresiones en multiplicidad de colores, unos grabados de elementos taínos y costumbristas nuestros. El caso es que hago una exposición ahí en ese centro y Humberto es amigo de Cruz 10. En Cruz 10 va a la exposición, le gustó lo que yo hacía y me invitó a trabajar en su taller. Wow. Fui a su taller y empecé a hacer su obra. Me entregaron una orden de cómo se hacía la obra, me explican y yo en 2 días le hice una obra. Él quedó impresionado con eso, porque era unas estructuras, había que tomar unas planchuelas de aluminio, doblarla, hacerle una U, pintar la parte de superficie, crear con unos sistemas de seal screen. ¿Pero era escultura o era collage? No, eran estructuras. Era estructura. Eran estructuras, luego es una obra de arte pictórica, pero es estructural. Eran planchuelas de aluminio dobladas en U y en la parte de arriba era que se hacía, se ponían los colores a través de un proceso de serigrafía. Pero el piso del estadio de Miami, creo que de los Marlins, hay un estadio ya que es Cruz 10 el piso, que tú pasas por encima de la obra. Exacto, él hizo muchas obras integradas a la arquitectura, techos, pisos, fachadas, etcétera, etcétera. Porque ese estilo de arte cinético se presta mucho para como es estructural en su forma creativa. Como el público y esto es pedagógico para aclarar. Sí, es importante. En los 60 se da un movimiento que es el Op Art, el Optical Art. Optical Art, sí. Pero de verdad yo considero que el movimiento venezolano es de ellos, o sea, el de Soto, el de Cruz 10. Bueno, eso empezó con Calder. Con Alexander Calder, sí. Pero yo creo que Soto y Cruz 10, ellos realmente crearon una tomaron dinámica, su camino. Tomaron su camino. Por ejemplo, Soto hace los penetrables, que eso es impresionante. Sí, porque participa el ser humano con la obra. Bueno, el cinetismo tiene que ver con la participación del espectador. El cinético, para que la obra sea cinética, el espectador tiene que participar con. Exacto. Tú casi crees que se mueve, pero es tu ojo el que participa. Es muy interesante. La estructura es, por ejemplo, vamos a suponer que tenemos 4 colores. Entonces, esta combinación de 2 y esta combinación de 2. Entre medio de cada una de esas tramas hay una plancha de fibra de plexiglass de color. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno lo mira de este ángulo, la plexiglass tapa todo y solamente se ven esto todo. Entonces le da movimiento. Y viceversa. Sí. Entonces, en el momento, si tú caminas a través de la obra de un lado a otro, tú ves como la obra permuta. Sí. Como si tuvieras antimatismo. Sí, exacto. Y es que va cambiando por el efecto de las tramas y los colores. Y te voy a aclarar, para el público también, Cruz 10 es descendiente de Manuela 10, aunque es venezolano. Sí. La madre de Juan Pablo Duarte, que era Duarte y 10. Entonces, él se siente relacionado a nuestro país. Sí. Yo tuve el privilegio de presentarlo aquí una vez que fue invitado. Simpatiquísimo, conversador. Creo que él vive en París. Vive en París. Vive en París, cenamos juntos y todo. Y es una pena que, señores, déjenme aclararle algo, porque yo he vendido obras de Cruz 10. He tenido el privilegio de vender 2 obras de él. Una obrita así, de Cruz 10, anda por los 35, 40 mil euros. Wow. Cualquier cosa, o sea, es un artista cotizado en el mundo. ¿De arte cinético o cinético? Sí, de arte cinético sobre todo. Y cuidado, porque depende también si está repetido muchas veces, si son menos piezas. Señores, Cruz 10 le donó al país por la memoria de Juan Pablo Duarte, porque eso fue para mí un daño contra la patria. Le donó en Los Molinos. Él hizo un diseño cinético, un arte público impresionante y no cobró un centavo. Yo creo que la pintura fue Tony Caro que diligenció la pintura a través de pintura popular. Mira, mencioné una compañía, pero bueno, que pongan el anuncio. Y, óyeme, qué pena, llega un administrador cuyo nombre no recuerdo. Iba a decir casi como el Quijote, de cuyo nombre no quiero acordarme. Mandó a pintar eso. Sí. Que eso es una... No aquí hubo mucha protesta. Sí. Yo recuerdo a Cuchelía, Mariana, aquí hubo mucha protesta. Ahora se está surgiendo un movimiento
solicitando que se restaure esa obra. ¿Tiene la pintura intacta abajo? ¿La tendrá? Desconociendo cómo el maestro Cruz Diez hace su obra, esa obra está herméticamente sellada. Para mí, yo estoy casi seguro que esa obra es completamente restaurable, que toda esa capa de pintura que se le pusieron arriba de que de acrílica se pintó, de acrílica se le puede quitar, porque él sellaba todas sus obras herméticamente. ¿Con qué pintura pintaría el cemento? Es con pintura acrílica. Sí, lo que yo pienso. Pintura acrílica. De agua. Pero eso está sellado con unos acrílicos, unos barnices acrílicos, que eso ni los rayos si tiene el barniz se recupera. Sí, eso es recuperable 100%. Desde luego, es un trabajo monumental, porque estamos hablando de los hilos de los molinos. Pero yo te digo que contratar a Cruz Diez para hacer un trabajo así, pagarle. Le van a dar por los muchos millones de dólares. La verdad es que eso es casi demandable, haber repintado eso. Yo lo veo un atentado contra el patrimonio, lo veo delictivo. Pero ojalá que se pueda restaurar esa obra y que se dispongan los fondos para ese proyecto. Yo me ofrecí entre el grupo, que esto surgió en Facebook, de trabajar en equipo para ese proyecto. Ojalá que puedan hacer, porque yo conozco la obra. O sea que sí hay un movimiento de esto. Sí, ¿Y quién tendría que aprobarlo? Bueno, eso me imagino que es algo que tiene que ver con cultura. Claro, yo todavía no lo sé. Desde luego, el ministro de Cultura parece que está haciendo muy buen trabajo en este momento, porque incluso creo que han apartado fondos para la reconstrucción o la remodelación de la Plaza de la Cultura, que eso se está cayendo a pedazos. Oye, una plaza tan bella, señores. Y con ese deterioro que tiene. Eso es un gran logro. Tiene excelentes edificios. Sí, excelentes edificios. Bueno, el Museo del Hombre Dominicano está en un estado deplorable y es un hermoso edificio. La biblioteca la han remozado. Sí, eso sí. El mismo Museo de Arte Moderno. Y el Museo de Arte Moderno para mí es una obra fantástica. Es una obra fantástica. Sí. Y también lo han arreglado un poco. Vámonos a la pausa. Sí. Y cuando vengamos, seguimos también con esta mezcla de filosofía y arte. Volvemos. Muy bien. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero.
Michelén nos acompañan esta noche. Bueno, y hablábamos fuera de cámara de esas primeras exposiciones de julio. Y tú me decías que llegaste a conocerlas, Gamal, que llegaste a verlas. Sí, es que a veces fuera de cámara se hace un programa paralelo. Sí. A mí me gusta, yo sé que tú eres muy organizada y llevas tu guión, pero me gusta, vamos a hacerlo a la libre, que yo creo que como quiera vamos a aprender bien, igual. Sí. Fue en el comedor de la UAS, ahí participó Fran Almanzar y nuestro amigo Carlos San Giovanni. Carlos San Giovanni también. Que es interesante porque en el caso de los dos, y tú lo haces también junto con ellos, tú haces un arte experimental porque trabajas mucho con la computadora. A veces muchas personas creen que el diseño gráfico trabajado por computadora, por el ordenador, o sea, como que le quita la creatividad al artista, y no es así. Es como las cámaras, no importa que las cámaras progresen muchísimo, las cámaras fotográficas, hace falta el fotógrafo detrás de la cámara, porque la cámara es una cosa inanimada. Sí. Bueno, yo creo que... Sí, pero la pregunta, ¿te gusta experimentar en la pintura? Me gusta experimentar. Yo experimenté mucho, no en esa época de cuando el comedor universitario, en esa época todavía yo no estaba en Pero eso eran los 70, yo creo. Sí, exactamente. Pero mucho después yo tengo experiencia en el mundo de la informática y usé la computadora como una herramienta para crear arte, para hacer arte. La computadora, los programas de computadores, Photoshop, Illustrator, y mucho Painter, y esas impresiones maravillosas que lograban esos printers, esos inkjet y esos lasers. Yo usaba todos esos recursos para crear mi obra. Algo que no ha sido muy aceptado, pero a mí me gustaba experimentar, total. Yo he pintado porque a mí me daba el placer de hacerlo. No estaba comprometido con nadie. Entonces yo creaba mis imágenes, componía mis imágenes en la computadora y hacía esos collages a través de transferencias digitales. Sí. Entonces esas transferencias digitales yo imprimía las obras a través de un proceso de acrílico, le sacaba el color al papel y quedaba el color en el acrílico, sin papel, y eso lo llevaba a la tela. Y hacía todas esas... Mira qué interesante. Interesantísimo. Posiciones. ¿Tienes de esas obras todavía? Sí, tengo cantidad de esas obras todavía. Entonces de ahí es que viene esa multiplicidad de planos y de elementos diversos integrados en la misma obra, que ya ahora estoy sintetizando con la nueva obra que estoy haciendo sobre pluralismo. Bueno, esa todavía no la podemos presentar porque esa va para la Bienal, ¿verdad? Sí, pero ese es el tema. Esa nueva obra es abstracta. Bueno, el pluralismo es la agrupación de todos los géneros, de cualquier género dentro de una misma obra. O sea, yo puedo tener abstracciones, puedo tener realismo, puedo tener cinetismo, puedo tener en la misma obra. Te mencioné lo del abstraccionismo porque estaba leyendo algo tuyo y vi una admiración especial por alguien que yo respeto mucho, la figura de Vasily Kandinsky. Sí. Que marcó un hito. Que tuvo esa lucidez. Miren, para ser pedagógico también el tema, Kandinsky lo que hace es, desde mi punto de vista, es responderle a Cézanne, porque Cézanne es un precursor de las vanguardias del siglo XX, aunque trabaja en el XIX principalmente. Porque Cézanne decía, por ejemplo, que cuando él pintaba una manzana, a él no le importaba la manzana, sino el círculo. Dice, todo es geometría, todo es geometría. Cuando yo hago un árbol, yo quiero hacer un cilindro, y cuando hago la montaña es una pirámide. Sí. Lo que pasa es que Kandinsky, en cierto sentido, le responde. Ahí me estoy metiendo yo la palabra, pero lo estoy parafraseando. Si tú lo que querías hacer era un círculo y no una manzana, quita la manzana. O sea, ¿por qué tú necesitas el objeto, la figura como pretexto para hacer arte? Cuando el arte al final es una mentira, en el contexto de que ahí no hay una manzana, ahí no hay una montaña, ahí no hay un árbol. Exacto. Entonces, lo importante en una pintura, hay una palabra mágica que es composición. Sí. La pintura es una composición que debiera ser armónica, de líneas, de manchas y de tonos. Tú no vas a pasar de ahí. Esas reglas de oro son inviolables. Líneas, manchas y tonos, claro. Una regla de oro, la obra se cae de una u otra forma. No atrae la vista, no llama la atención. Entonces esa composición, esas reglas de oro de la composición y las combinaciones cromáticas, eso es inviolable. Esas son reglas que ahí es que se pierde el artista que no estudia. Miren, los artistas no pueden ser vagos. Los artistas, la pintura es un trabajo duro. Sí. Claro. No, y tener intuición inclusive.
se pierde en que tú sientes que una obra se te cae de un lado, o sea, tú no... Exacto. Mira, yo necesito, en el caso personal mío, yo he sentido últimamente, digo, ¿será que estoy cogiendo años y eso? Que yo me estoy yendo un poquito a los artistas del pasado. Yo necesito ver en una obra de arte a un artista. O sea, yo necesito ver a un individuo que hace algo que yo no tengo la capacidad de hacer. Pero cuando tú vas a una exposición y te sientes capaz de hacer lo mismo, tú le pierdes un poquito el respeto a la obra. Entonces, en el arte contemporáneo hay gente, como ven una atracción o algo. Mira, la obra de Kandinsky es extremadamente hermosa, tan equilibrada, agrada, a mí me agrada verla. Pero fíjate, Gamal, Kandinsky surge al principio del siglo XIX, cuando no, a fines del siglo XIX. Cuando surge el mundo microscópico. Entonces, Kandinsky es inspirado por ese mundo del micromundo y lo lleva a formas geométricas, pero realmente él se inspiró en el micromundo. Por eso es que tiene toda esa forma. ¿Sabes qué pasa? Que la palabra abstracto habrá que revisarla algún día. Tú tomas una célula y es abstracta, si la llevas a la pintura. Y es lo más, la corteza de un árbol. Tú puedes tomar un pedazo de corteza que es una realidad objetiva y se te vuelve abstracto en una pintura. De hecho, te voy a decir algo, el arte contemporáneo está llegando a las cavernas otra vez. Es que todo es cíclico. No, es que mira, ese arte de las cavernas es hermosísimo también. Pero ellos querían representar un bisonte y hacían lo esencial. Ver el bisonte. En el arte de las cavernas, por ejemplo, ellos usaban la pintura como un elemento de comunicación para un código y a cazar al bisonte. No, y hacer realidad algo que ellos pensaban y querían. Un presentimiento que si tú lo pintas era más fácil cazarlo, es como una anticipación. No, y fíjate que en este mundo tan moderno y tan científico que vivimos, hay la teoría de nuevo de que tú visualizas. Ellos visualizaban esto y creían que era más fácil. Y yo te pregunto, Julio, en una obra tan compleja como es esta, que pudiera ser, que es pluralista, como tú bien dices, estilo, y pudiéramos hasta decir que es estilo collage, porque pues mezclas muchos temas, muchos tipos de imágenes. Lo primero que consigues es el concepto de lo que quieres hacer, para luego plasmar ese concepto con cosas tan disímiles entre sí. Bueno, yo en el proceso creativo de estas obras que estoy haciendo ahora, que son estilos murales, ¿no? Bueno, yo la puedo hacer en cualquier tamaño, pero a mí me gustan los grandes formatos. Primero yo creo una armonía de colores, porque esa es la base, la estructura pictórica de la obra. Porque una vez que la armonía de colores y formas está creada, yo entonces ahí empiezo a introducirle todos los elementos que a mí se me antojan y no se me cae. La obra se mantiene. Pero primero aplicas color. Primero aplico color y forma. Del mismo concepto de qué es lo que vas a hacer. Primero yo creo una pero color y forma cromática. Como fondo. Ajá, como fondo. Oh, pero es la estructura. Aunque yo he visto pinturas tuyas que es tan importante el fondo como la figura. Exacto. Pero porque fíjate, lo que a mí me impresionó del cinetismo fue el uso del espacio. En esa época de los 70, para mí el espacio era volúmenes. Un volumen aquí, otro volumen allá, otro volumen aquí. Pero me encuentro con el cinetismo donde el uso del espacio era total. O sea que la forma es mucho más importante que el concepto. Era como integrarse. Sí. Bueno, van de la mano, porque es lo que con decía la otra. Gamal, está el concepto de los redondos, por ejemplo, que es un concepto de forma. Y tú no encuentras, por ejemplo, porque se lo pregunto a muchos artistas, y te voy a decir una frase de Picasso que dijo una vez, que hay momentos en que la obra ya cobra vida en sí misma, y te va llevando. Sí. Es un diálogo. Tú le empiezas con una idea, es un diálogo, entonces ya te va llevando y te va sugiriendo elementos. O sea, se te escapa de las manos. Dimensiones y colores. Picasso dijo una vez, a mí nadie me creería que yo nunca pude planificar una obra completa. O sea, que la pregunta que yo te hacía al principio de si el concepto de la obra lo defines al comenzar, es casi imposible. Es casi imposible. Eso sí, se crea, yo como tengo que tener una base y una metodología, un principio. Tú partes de algo, pero no quiere decir que vaya a terminar ese no va a ser el Sin final. embargo, en la que es temática como los pecados capitales, tú ves la obra y encuentras el pecado capital. Bueno, por ejemplo, cuando yo quiero hacer los pecados capitales, yo lo hago con esas figuras a trazos libres. Entonces me imagino una persona llena de ego y trato de hacerla
con trazos libres, pero después que ya tengo la figura egocentrista o iracunda, entonces empiezo a introducirles elementos que tienen que ver con eso. El Boco te pone un tipo navegando en un tonal de vino. Exacto. Sí, y otro con un pollo en la cabeza, o sea, dos amantes en una tienda escondida y se ve la ropa en el suelo. La lujuria. Vamos a la pausa. Volvemos, señores. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos, primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Me cuenta de esa exposición que fue la primera de julio, que tú sí la viste, ¿verdad? Vueltas. Esa no fue la primera, no. Esa fue más reciente. Sí. Vueltas y revueltas. Ah, la del comedor de la UAS. Sí, fue que la fue en el primera, espacio que dirigía Federico Fonder. No sé si está abierto ahora en la zona. No, ya la zona no está colonial. abierto. No. Ese espacio lo habilitamos Federico y yo en una Pero yo no he vuelto a ver a Federico jamás. En un proyecto de galería. Que llamarlo. Entonces, esa exposición de Vueltas y Revueltas se inició cuando yo empiezo, yo me pasé muchos años. Pero explicando el título primero. Inicialmente era Bellacas. Pero como que Bellacas no Eso es sinónimo de carpetosa. Ajá. Le pusimos Vueltas y Revueltas. Eso surge. Yo me pasé muchos años sin volver a República Dominicana. Entonces, cuando yo vuelvo y regreso, yo me encuentro con aquella cantidad de mujeres que bebían más, que fiestaban más, que fumaban más, que cualquier varón. No eran como tú la conocías antes de irte. Era como yo. Mira, son más tranquilas en Estados Unidos, ¿eso es verdad? ¿Verdad? No, yo no creo. Ah, bueno, Miami está lleno de cubanos. Es universal. Miami está lleno de cubanos. Y eso me llamó la atención. Entonces yo empecé... O sea que el prototipo de la mujer ha cambiado. Yo empecé a pintar a aquellas mujeres que yo la veía que hacían todo más que cualquier varón. Porque cuando yo me fui, los varones eran los que más bebíamos, los que más fiestábamos. Hoy, cuando yo vuelvo, yo me encuentro que las mujeres son las que hacen más que los varones. Se liberaron. Entonces, exacto. Entonces hice esa serie. Todas eran conocidas mías de mujeres y yo le llamé inicialmente Bellacas.
Las Bellacas. Me gustan más Vueltas y Revueltas. Pero se le dio Vueltas y Revueltas el tema, el título de la exposición porque era más prudente. Sí. Era más prudente. Pero en esa exposición yo puse todos otros géneros de mi creación artística. Pero entonces tú las pintabas a ellas. Sí, las pintabas a ellas. Fantástico. Exacto, en medio de eso hice a Nurin Sanjay, que murió con el arte, con el teatro y todas esas cosas. Hice a Teresa Kidd. Con esta Teresa y Tactesi, en esta época estaba el 4% y todo ese tipo de cosas. Hice otras amigas que se llama Teresa, hice a Sonia que viaja contigo, Sonia Mejía. Sonia, tuvimos el crucero juntos, un crucero ahora, recientemente. Que hemos sido muy amigos. Y así un grupo diverso. Julio, ¿y cómo ha calado tu pintura en Miami, por ejemplo? ¿Dónde tú tienes más público para adquirir las para obras? ¿Qué público? Bueno, fíjate, yo soy miembro del Museo de Arte Latinoamericano que tiene su sede en Miami y en Houston. Entonces ellos son los que me promueven. Ahora ellos están llevando el mercado a Dubái. Y allá en Dubái es que se están vendiendo las obras. Dios mío, señores, el mundo cada vez más globalizado. Sí, increíble. Entonces has vendido obras en Dubái. Sí, a través del Museo de Arte Latinoamericano. Interesantísimo. Sí, ellos llevan ¿Y qué demanda? ¿Qué demanda ese mercado? Ese mercado demanda colorido. Eso te iba a decir, color, me imagino. Cero desnudo. Cero temas religiosos. Es más bien, ese mercado demanda abstracciones y color. Fíjate, Gamal, cómo cambian los motivos dependiendo del momento y a la sociedad donde se dirija. Sí, lo que pasa es que esa violencia cromática es un poquito ajena a ellos, le impacta. Le impacta ese color del Caribe. Impacta también a un argentino, por ejemplo. Sí. Nosotros, yo digo esto mucho, pero la verdad, nuestro campesino, por ejemplo, por intuición, usa los colores primarios. Sí. No sé ya si las cosas han cambiado, pero esas casitas que son muy hermosas, todavía, esas casas, todavía. que la pintan de rojo, amarillo o azul. Inclusive que hasta jocosos tienen un nombre para cada color. El rojo es Ramonita, el azul es Bolita y el amarillo es Pollito. Tienen su criterio. Sí. Y es interesante, son los colores primarios, los colores pigmentos, claro, Sí, los colores luz. Son los colores primarios. Sí. Y esa violencia atrae. Nosotros tenemos demasiado sol y la luz es color. La intensidad del color de nosotros del Caribe es impresionante. Entonces, cuando en esos países donde no se ve ese colorido en la naturaleza misma y los ven en las obras, impresiona. Entonces, ese manejo de la luz, a mí me gustan los colores intensos. A mí me gusta manejar el rojo, los verdes, los amarillos, Pero los fíjate que naranjas. un uruguayo, un argentino te maneja los ocres. Sí, Exactamente, es que los depende europeos, porque ese es el mundo de ellos. Sí. ¿Ves? ¿Y cómo ves tú el mundo del arte en esa misma línea de Gamal en cuanto a países que han sustituido muchas veces la pintura por serigrafía, fotos y ese tipo de cosas, Julio? Bueno, la gráfica siempre ha existido y seguirá existiendo porque es una forma de expresión artística. Muchos artistas se han dedicado solamente a la parte gráfica y el mundo de la gráfica se ha introducido mucho en la publicidad comercial. Entonces eso seguirá siempre. Seguirán conviviendo ambas entonces técnicas. muchas ediciones, muchas portadas, muchos diseños gráficos de publicidad. Esos artistas gráficos tienen una habilidad para hacer eso fabulosa. ¿Y qué tanta identidad tiene el pintor, tú específicamente como pintor, que has vivido en distintas partes del mundo? ¿Tú te sientes dominicano? ¿Te sientes que usas motivos dominicanos? ¿Cómo te sientes tú? Yo me siento comprometido no solamente con motivos dominicanos, sino con motivos universales. Desde luego, siempre introduzco motivos dominicanos en mi obra, porque es mi raíz. Pero yo no me siento comprometido plena y absolutamente con el tema dominicano. Yo hago mis obras con un criterio universal. Yo quiero que alguien que vea el mundo ha cambiado. Gamal, pero yo te pregunto, Gamal, ¿el pintor siempre ha sido muy universal? No, el problema es, fíjate, no es problema, es el hecho inevitable de la globalización. Sí.
Pero yo hablo de... Nosotros estamos a un segundo de China ahora mismo. Sí. O sea, cada día que pasa el globo terráqueo es como si se fuera comprimiendo y estamos más cerca. Los niveles de comunicación son mucho más amplios. Hoy en día la información llega al último lugar del mundo en segundos. Y tú puedes, por ejemplo, en el pasado tú puedes interpretar, tú puedes clasificar movimientos, renacimiento, barroco, rococó, neoclásico. No podemos con el arte contemporáneo. No podemos, porque es otra época. Inclusive tenemos tantos referentes pasados, cosa que no es negativa. En estos días citaba yo a Shakespeare y yo le dije, yo creo que Romeo y Julieta fue una novelita barata que alguien escribió, pero él la hizo genial. Claro. Él sí la hizo genial. Claro. Él pudo tomar la idea y tiene todo el derecho a eso. Entonces ya tenemos muchos referentes. Quizá, tú tuviste la confianza de enseñarme algo que tú no vas a enseñar en televisión, pero lo verán en su momento. Yo le veo hasta un poquito de influencia de Kandinsky esa obra. Bueno, la filosofía que yo me uso para crear ese tipo de obra es basada en el pluralismo de don Manuel Rueda. Don Manuel Rueda en la década de los 70 sale con su libro de los pluralemas. Que aportó mucho al país. Ese es un movimiento. El movimiento literario de Manuel Rueda. Ese libro de pluralemas se generó un movimiento artístico. Hubimos pintores que empezamos a hacer pintura plural, músicos que empezaron a hacer música plural. Don Manuel hacía poesía plural. Fíjense cómo los movimientos literarios siempre van adelante de los movimientos pictóricos. En muchas ocasiones en la historia sí. Bueno, el romanticismo surge de la literatura de Víctor Hugo, por ejemplo. Y después vienen de la Croix. Después también le sigue la música. Pero fíjate, el pluralismo es un movimiento artístico autóctonamente dominicano. Pero eso no se conoce como tal. No sé por qué. Sin embargo, el año pasado la Feria del Libro fue dedicada igual a que la poesía sorprendida. La poesía eso es nuestro. Todo ese tipo de cosas. Domingo Moreno Jiménez, que creo que era abuelo del político. Sí. Entonces, esa es la filosofía a través de la cual yo estoy haciendo mi obra y me quedaré ya en eso. Ya yo paré de experimentar. Ahora yo voy a seguir haciendo pluralismo, obras plurales. Y de hecho, así le llamo a esta obra. Mira, es un concepto. Sí. Está conceptualizando su pintura en una línea específica. Excelente, ¿no? Y después vamos a presentar la obra que tiene Julio Natera para la Bienal, que por guardar la sorpresa no la podemos presentar desde ahora, pero en la próxima vez que Julio venga al país la presentamos. Pero ahora, mientras tanto, nos vamos a la pausa, volvemos. Dejar de dar las gracias una vez más al Salón Lorelén por tantos años al cuidado del cabello de Mónica Gutiérrez. El Salón Lorelén está en la calle Bayacán 25A, Urbanización Renacimiento. Teléfono 809-482-0848. Salón Lorelén. Y la buena noticia es que el Salón Lorelén abre a partir de ahora desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¡Qué maravilla! Se hizo el lanzamiento de la Bienal que se celebrará el año que viene, recuerden que es cada 2 años, como su nombre lo indica, de la Bienal en nuestro país.
Entonces, Julio tiene una obra importante que es la que todavía no les hemos enseñado. Y Gamal, tú que has sido jurado de la Bienal, que tú como presidente de los críticos de arte también estás muy involucrado, de hecho, en la preparación y en la adjudicación de los premios también. Y Julio, ahora con esta obra, ¿cuál ha sido tu experiencia, Julio, en las bienales? Y Gamal, tú háblanos un poquito de los procesos también. Sí, bueno, la primera bienal creo que fue en el 42, que la organizó un intelectual, que fue Díaz Nice. Se interrumpió por muchísimos años. Se ha interrumpido muchas veces, pero para ser justo con las últimas personas que han dirigido el Ministerio de Cultura, yo creo que la Bienal se ha mantenido. Ha sido consecuente, con detallitos, pero ha sido consecuente. Yo no soy jurado de nada de eso. No lo hago porque yo vendo arte y no quiero un día que yo premie a un artista, que yo venda su obra y la gente piense que lo hice con algún interés. No me gusta que me cuestionen. Pero sí estoy en el comité organizador de la Bienal y uno trata de hacer lo mejor que puede. Yo mismo me considero un rebelde a los premios, no sé tu opinión ahí. Es raro que yo coincida con los premios de la Bienal. Es raro. A veces yo veo obras, cuncho, ¿por qué no premiaron esto? Pero yo no me meto con el jurado para nada. Sí. No sé si te pasa lo mismo, Julio. Yo estoy muy de acuerdo con lo que escribió Freddy Javier, que es el presidente del CODAP. Del Colegio de Artistas Plásticos. Del Colegio de Artistas Plásticos. Él hizo un escrito denunciando que el proceso de selección y premiación de la Bienal no tiene equidad ninguna, que eso es un proceso de elitista, de lo que él llama la élite cultural. Y a mí me parece que él tiene mucha razón. En mi experiencia personal, yo he querido participar en las últimas 2 bienales. He sometido obras a las bienales y ninguna de las 2 veces me han aceptado la obra. No me digas. Wow. Obras que para mí y para todo el que la ha visto han sido obras bien. Desde luego, yo he usado los elementos de transferencia, que es lo que yo para aclararle trabajando. Al público, porque es que hay un jurado de selección y un jurado de premiación. Son dos jurados. Eso es importante. Yo te quiero, no porque yo tengo el comité, de verdad, el comité trabaja seriamente. No tiene injerencia con el jurado. Los premios y la selección son otra cosa. No otra cosa, uno pone sus reglas. Pero he tenido esa experiencia. La única razón por la cual yo decidí volver a participar en la Bienal, yo había decidido no seguir participando, pero menos aquí no quería seguir participando más en nada. Es porque esta Bienal es en honor a Orlando Menicucci. Orlando Menicucci es claro. mi mentor en el arte. No sabía esa parte. ¿No? Orlando Menicucci fue realmente quien me inició. Yo creo que él fue premiado en la pasada, no me acuerdo. Él ha sido premiado antes. Sí, varias veces. Varias veces. No, en la pasada no, porque él no o en la antepasada, en la antepasada. Y por esa razón yo quiero participar en la Bienal, porque está en honor a Orlando Menicucci. Wow. Por eso hice esta obra, por eso me estoy esmerando para participar en ella. Tú sabes lo que yo siento, que desde luego yo no sé si me lo van a aceptar ni siquiera. Mira, quizás si los premios fueran más objetivos, hasta de ponerle puntuación. Yo te voy a dar un ejemplo con los premios de la crítica de la Asociación de Críticos, que hicimos un cambio este año, que lo hablamos en la directiva. Digo, señores, por ejemplo, tú vas a juzgar una publicación, libros impresos, que yo. Ajá. Bueno, ponle, señores, estoy diciendo una cosa sin pensarlo ahora mismo. Vamos a ponerle 20 puntos a la presentación del libro, hasta física. Vamos a ponerle tanto al contenido, vamos a poner, o sea, evaluarlo con algún tipo de criterio. No importa que el jurado puede equivocarse, claro, pero que haya un criterio más objetivo para una premiación. Fíjate lo que a mí... Que no esté sujeto a que me llega, claro, no me llegue. Claro, en el caso mío particularmente, el hecho de que no me hayan permitido participar en la Bienal, es como impedir que yo comunique mi legado. Mi legado es de aquí, mis profesores antiguos, los que me formaron, los que hoy en día me permitieron ser la persona y el artista que yo soy. Claro. Te hablo de mis profesores, Aida Cartagena, Pedro Mil, Leoncio Peter, Amable Sterling, Novelto Santana, etcétera, 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 etcétera. Claro, esos fueron las personas que nos formaron a nosotros en la escuela. ¿Hay un número límite de obras para participar, Gamal, en la Bienal? Sí, creo que hay un número límite. ¿Será por eso o simplemente...? No, porque en el caso tuyo tú presentaste 2 obras. Tú
No, una cada año. En las últimas 2 bienales. Una cada año. Una cada año. Y no fueron seleccionadas. Pero fueron de grande formato, obras de grande formato. Sí, pero hay los formatos tan limitados también. Se permite grande formato. Hay una medida límite, claro. Sí. Hay reglas para las instalaciones, reglas para los videos, que no debe durar más de tanto, porque tú no metes un video de 2 horas. Claro. Yo me imagino que la razón por la cual no fueron aceptadas es porque yo introducí en esas obras los elementos de las transferencias digitales. No solo eso, pero introduje eso también. Y parece que eso no es aceptado. Sin embargo, hicimos la propuesta en la Bienal pasada de cambiar hasta el nombre de Bienal de Artes Plásticas, porque el mundo ha cambiado, y poner artes visuales. Sí. Bueno. No tener ese prejuicio con la escultura, la pintura y el dibujo. Exacto. Porque se aceptan videos, se aceptan instalaciones, pero performance. Se llegó a cambiar. Estamos en eso, lo que pasa es que tiene que ser una especie de decreto, o sea, porque hay una burocracia para eso. Eso de las transferencias digitales se piensa como que se tiene una tendencia a tener eso en una forma derogatoria, como que no es arte. Pero yo estoy muy seguro de que para lograr ese tipo de obra se necesita ser mucho artista. Talento. Claro que sí, claro que sí. Y claro no que solamente talento, tiene que ser conocedor de los medios de cibernéticos y de que es el mundo de hoy, además. Y si no se va a aceptar, debe ser entonces claramente especificado, ¿verdad? Pero eso es lo que sucede. Todo lo que no es hecho a mano, como entre comillas, porque ese proceso de transferencia es hecho a mano. Luego se usan computadoras y se usan impresoras y se usan cámaras, pero es hecho a mano al final el producto. Digo, final. sin dar más, no es que me le enseñe nada, pero la obra que tú vas a presentar ahora es que ¿cuál es su técnica? ¿Es acrílica sobre lienzo? Acrílica sobre lienzo. O sea, no tiene nada no de... En eso es tradicional, es pintura. Es pintura, pura pintura, no tiene nada de transferencia. Yo te lo digo, yo estoy retrocediendo mentalmente, yo estoy muy a favor. O sea, yo tengo una inclinación por la pintura tremenda y por la escultura, por las tareas tradicionales, pero entiendo lo otro. Estuve en museos ahora que vi, de verdad, yo he visto pocas instalaciones que me han impactado. Sí, las instalaciones. Muy pocas, pero pude ver 2 ahora. Yo, concho, qué bien logrado está esto. O sea, no es que yo estoy cerrado a ese tipo, a ese género, bueno, pero a veces excuso el facilismo. Sí. Y hay algo tan diferente entre escribir música que sale del cerebro y tú trabajar con medios plásticos. O sea, no importa que sea con el ordenador, que sea algo cibernético, no importa. O papel, tela, o sea, es un medio físico. Eso demanda una destreza que solo la da la práctica. La práctica y la capacidad, claro. Es verdad. Desde luego. Para yo no creo en un niño genio en pintura, para hablarte claro. Yo no creo en un niño genio en pintura. Puede haber 2 casos, por Picasso creía que lo era, pero yo no creo en niño genio en pintura. Eso es un proceso. Necesita tiempo. Sí. Mira, para hacer esas transferencias digitales hay que conocer el manejo de la computadora. Y no solo el manejo de la computadora, hay que conocer el manejo de los programas de computadora. Conocer el manejo de Photoshop, conocer el manejo de Illustrator, conocer el manejo de Painter. Eso no es cosa elemental ni simple. Claro, y la creatividad es bastante y la creatividad es bastante compleja. O sea, interactúan las 2 cosas, claro. Exacto, es muy complejo. Bueno, señores, hemos dado una visión general de la obra de Julio Natera, este artista dominicano radicado en Miami, que comenzó pues dando sus pininos en la universidad, pero ya fuerte, porque esta misma exposición que hicieron ustedes en el comedor, bueno, yo no la vi, pero me dicen que todavía se recuerda y que fue un boom, que lo hicieron en rebeldía, porque la hicieron porque no... Era una década difícil políticamente. Sí. Pero aparte de eso, fuimos como en contraparte de Bellas Artes, porque la Escuela de Arte de la UAS se tenía como al menos. Entonces nosotros salimos, nosotros 3, hicimos la exposición en el comedor universitario en contraparte de los 5 de Bellas Artes, que eran Montilla, Kuma, Ulloa, aquellos, no sé si tú te acuerdas de esa época. Sí. Bueno, señores, mis amigos todos. Ya tendremos aquí a Julio Natera previo a la Bienal, para que esperamos que su obra sea aceptada y que gane premios, ¿verdad? Porque la verdad es que está muy buena. Y motivamos a los artistas a participar. Claro. Es nuestra Bienal, eso no es de nadie. Claro. Y a que ustedes vayan, lo vean, lo disfruten. Y señores, en cada una de las obras de la Bienal y de las obras en general, se le toma el termómetro a lo que es nuestra sociedad, a lo que nos atrae, a lo que queremos mostrar
y a lo que mostramos como sociedad. Gracias, Julio, por estar aquí. Gracias, Gamal Michelén. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Y recuerden que si está viendo este programa hoy domingo a las 10:30 de la noche en el canal 24 o 69, puede verlo ahorita a las 12 en el canal de Teleradio América 45 o 12. Señores, hasta la próxima semana.